Vamos a continuar ahora con lo que sería la evaluación económica o la evaluación social del proyecto, es decir, si el proyecto es o no es conveniente para la sociedad en su conjunto. También vamos a analizar después la distribución, cómo se distribuyen los ingresos generados por el proyecto entre los distintos actores que son influenciados por el mismo y algunas conclusiones finales. Entonces, volviendo a nuestra explosión de insumos o a nuestro cómputo y presupuesto, presupuesto mejor dicho, porque no está acá el cómputo, ustedes ya saben de qué es eso. Yo lo que hice acá fue directamente esta planilla, copiarla en esta otra que se llama costo social, y recordemos que la evaluación social básicamente consiste, por un lado, en establecer cuáles son los beneficios sociales que el proyecto va a generar y por otro lado cuáles son los costos sociales que implica la materialización de ese proyecto. Entonces, si por un lado necesitamos saber cuáles son los costos sociales de este proyecto y después cuáles son los beneficios sociales. Los beneficios sociales, en este caso, es un proyecto, quiero hacer rápidamente una acotación al respecto. En cuanto a los beneficios sociales, ustedes saben que los inmuebles son bienes que no son transables en el mercado internacional, o sea, son bienes domésticos, de acuerdo a lo que vimos en la teoría, y por lo tanto, y además es un mercado bastante competitivo, hay mucha oferta y mucha demanda, por lo tanto, el precio de mercado, con todos los impuestos incluidos, refleja bastante bien, en definitiva, es el valor social que la sociedad le asigna a esos bienes. O sea que el precio de mercado, en definitiva, es el beneficio social del bien. Inclusive no tiene externalidades positivas ni negativas, simplemente, y aparte al no ser un bien transable, directamente el precio de mercado, con todos los impuestos incluidos, porque en definitiva quien le da valor a eso es el usuario final, o sea, quien decide comprar para sí el inmueble, y el usuario final termina pagando todos los impuestos, por lo tanto, el precio de mercado refleja el valor social de la producción o el valor que tiene para la sociedad ese bien que estamos produciendo. Por lo tanto, es muy simple determinar el beneficio social. Directamente es el precio de mercado. Con respecto a los costos sociales, nosotros sabemos, ya hemos visto en clases anteriores que es necesario corregir los precios de mercado para tener en cuenta el verdadero costo que tiene para la sociedad, o costo económico, costo social, precio sombra, o como le llaman los economistas de distintas maneras. Entonces lo que he hecho acá simplemente es tomar esa misma planilla que habíamos tomado acá de explosión de insumos. Es lo mismo, vean acá que los valores son idénticos, son los mismos valores que están acá, pero le he agregado aquí una columna más que es un coeficiente de corrección para transformar el precio de mercado que tenemos acá a costo social. Y bueno, y hemos dividido acá, recuerden que hemos visto cómo se corrige la mano de obra cuando hay desempleo. Aquí rápidamente hago mención a eso. Tengo por acá una publicación, hay una publicación del INDEC, se llama, es una publicación que está disponible en internet, creo que la tengo acá también, acá está, es esta, la abro rápidamente para que la vean. A ver si abre, bueno, es esta. El mercado de trabajo, tasas e indicadores económicos del cuarto trimestre de 2018, fue extraído de ahí, y en la página 10, voy a cerrar nomás para volver a la presentación, hay una tabla que la he sintetizado, donde en definitiva la tasa de desocupación rondaba el 9%. Vean acá que primer, segundo, tercer, cuarto cuatrimestre de 2018 estaba en el orden del 9%. Y nosotros aquí tenemos distintos tipos de mano de obra. También ya hablamos del costo social de la mano de obra. Normalmente se corrige la mano de obra no calificada, que es la mano de obra donde hay mayor nivel de desempleo. En este caso podríamos, acá tenemos un grupo de mano de obra, podrían ser los serenos, el oficial y el ayudante. Yo solamente he corregido el caso de los ayudantes de la construcción porque he tomado a los oficiales como mano de obra calificada, aunque si vemos y analizamos la planilla del INDEC, vemos que las mayores tasas de desempleo existen en aquellos niveles educativos con primaria incompleta, primaria completa, secundaria incompleta y secundaria completa. Acá están los mayores en cuanto a nivel educativo. En cuanto a calificación,
Los profesionales hay baja tasa de desempleo, pero los no calificados y los operativos, que sería nuestro grupo, son los que mayores tasas de desempleo presentan. Y si nos vamos a industrias, en ese caso la industria de la construcción era la que más nivel de desempleo presentaba también, comparado con otras industrias. Aquí está el resto de las actividades que dice 2,4. Entonces, en definitiva, acá aplicamos rápidamente, no voy a volver a explicar todo el concepto, pero utilizando nuestro gráfico, el gráfico propuesto por Robert Haveman, bueno, este es un gráfico ya publicado en 1969, donde en función a la tasa de desempleo, más o menos del 9% que habíamos dicho, tenemos una probabilidad, 0,2 es la probabilidad de emplear mano de obra previamente desempleada. Por lo tanto, para esa tasa de desempleo del 9%, tenemos una probabilidad estimada del 20% de que todos los empleados que fueran a trabajar a nuestra obra estuvieran previamente desempleados. Y para calcular el coeficiente de corrección, recuerden que el costo social de la mano de obra se calcula como el precio de mercado de la mano de obra multiplicado por 1 menos la probabilidad de emplear mano de obra desempleada. O sea, el precio de mercado se aplica como costo social para aquellas personas que van a ir a trabajar y que tenían previamente empleo, y el costo de oportunidad se aplica para aquellas personas que estaban desempleadas. Y aquí en este caso se consideró como costo de oportunidad el plan de jefes y jefas de hogar del 2018, que en ese entonces estaba en el orden de los 7.500 pesos. Si hacemos el cálculo, según la formulita que ya habíamos visto en clases anteriores, llegamos a que el costo social de la mano de obra es un poco menor debido a que hay gente que está desempleada, ¿sí? Hay un nivel de desempleo significativo, y si dividimos el costo social dividido el precio de mercado, el salario del ayudante, disculpen acá, fue calculado como el costo horario multiplicado por 176 horas, que es en promedio lo que se estima que trabaja una persona. 176 dividido 8, estamos en 22 días por mes, más o menos es la estimación que normalmente se hace. Esto es común en la industria de la construcción. Entonces, este sería el salario mensual. Aquí están incluidos todos los aportes patronales, es el valor completo, y aquí está el costo horario de los ayudantes y de los oficiales. En este caso fue calculado el coeficiente de corrección solamente para los ayudantes, que sería la mano de obra no calificada que tenemos en la obra, y nos da un coeficiente de corrección de 0,85. Entonces, producto de que hay un elevado nivel de desempleo en mano de obra no calificada, yo personalmente he decidido corregir solamente el caso de los ayudantes. Podría corregir también el caso de los oficiales, lo cual implicaría un costo social menor y por lo tanto más conveniente en nuestro proyecto desde el punto de vista social, pero en principio he tomado simplemente he considerado no corregir la mano de obra del oficial, considerarlo como mano de obra calificada con nivel de desempleo bajo, y por lo tanto no sería necesario corregirlo. Y obviamente todas las otras manos de obra que tenemos aquí son mano de obra calificada, por lo tanto el precio de mercado, existe un bajo nivel de desempleo en general para este tipo de mano de obra, y por lo tanto el precio de mercado refleja bastante bien el costo social de esta mano de obra. Entonces, bueno, como ya dije, esto lo vimos en clases anteriores. Después, con respecto a los insumos, recordemos que nosotros tenemos dos tipos de insumos: los insumos que son transables, o sea, que pueden ser importados o potencialmente exportables, y aquellos que no son transables, o sea, que se comercializan solo en el mercado local. Para los insumos que se comercializan solo en el mercado local, recuerden que el precio de mercado sin impuesto era el costo social, ya que los impuestos son transferencias, y por lo tanto el coeficiente de corrección sería 1. Vean acá que está pintado en verde. Si yo pongo aquellos insumos que son transables en el mercado, que pueden considerarse transables, como por ejemplo todo lo que son materiales sanitarios, eléctricos, pisos, hierro, los ladrillos normalmente no. Bueno, todo lo relacionado con cosas que tienen aluminio, metal, todas esas cosas son insumos que pueden ser potencialmente transables y por lo tanto tienen este color verde, ¿sí? Y después hay otros, por ejemplo, la arena no, el ladrillo cerámico no, las pinturas sí. Bueno, las puertas, dependiendo de qué tipo de puerta, pueden ser
pueden tener componentes que en definitiva que se muevan, digamos, o mejor dicho, que puedan ser o no comercializables en el mercado internacional. Esto también ya lo discutimos en clases anteriores. Entonces todos aquellos que tienen verde son aquellos potencialmente transables y los que están en blanco son insumos básicamente domésticos que se comercializan en el mercado interno. Para aquellos insumos que son potencialmente transables, recuerden que tenemos que aplicar un coeficiente de corrección de la divisa. Y este coeficiente de corrección de la divisa tenía en cuenta lo que vale en definitiva la divisa, por ejemplo el dólar para la sociedad, comparado con la cotización de mercado de la divisa. Y acá, bueno, ya hemos hecho algunos cálculos, sabemos cómo estimar este coeficiente, que en la década de los 90 estaba en el orden de 1,05 y que en la década entre el 2005 al 2000, más o menos 12, 14, este valor era inferior a la unidad, podía estar en el valor de 0,95, ¿sí? Pero en definitiva, en principio pongo un valor 1 y después discutimos esto. Para un valor 1, por ejemplo, si seguimos aquí y sumamos, multiplicamos, voy a volver de vuelta al proceso, ¿no? Para calcular el costo social, tengo que multiplicar el coeficiente, el precio de mercado sin impuesto por el coeficiente de corrección. Y eso me da el costo social. Para el caso de la mano de obra no calificada, que sería la de ayudante, disminuye con respecto al precio de mercado, el resto se mantiene constante. Y en estos casos, dependiendo del coeficiente que ponga acá, si pongo 1,05 va a aumentar y si pongo 0,95 va a disminuir, ¿sí? ¿Por qué? Porque 0,95 multiplicado por el precio de mercado me va a dar un valor menor. En principio pongo un valor igual a 1, ¿sí? Y si vamos acá abajo, si sumamos todo, si hacemos esta sumatoria, estaríamos en presencia de este costo, pero no sería un costo a precio de mercado, sino costo a valores sociales, ¿sí? Después tendríamos que ver, para llegar a un costo social total, qué pasa con los gastos generales. En este caso, los gastos generales normalmente están compuestos por varias cuestiones. Muchas de ellas son mano de obra calificada, otras, la mayoría son bienes que pueden ser transables. El caso de servicios, energía eléctrica, bueno, alquileres, por ejemplo, no es transable. Pero para no entrar en demasiado análisis, he decidido no aplicar ningún coeficiente distinto a 1, o sea, tomar los gastos generales como un costo adicional a la obra. Acá aparecen los beneficios, y los beneficios, obviamente una vez más lo aclaramos, he decidido tomar un costo como costo social igual a 0 porque así como los impuestos y los subsidios son transferencia dentro de la sociedad y también los intereses que se pagan en los créditos bancarios, hemos discutido que son transferencias de un sector a otro de la sociedad, pero la sociedad en su conjunto no es ni más rica ni más pobre, sino que una parte de dinero se transfiere, hay una distribución del ingreso dentro de la sociedad, no se generan recursos ni se sacrifican recursos. En el caso de los beneficios que están considerados acá, estos beneficios tienen en cuenta el beneficio del dueño de la empresa o de los accionistas. No, o sea, si uno de los dueños es gerente de la empresa, su sueldo como gerente está considerado dentro de los gastos generales y justamente el tiempo de esa persona fue considerado como un costo social y justamente su sueldo está reflejado y debería estar incluido dentro de los gastos generales. Estos beneficios que están acá es directamente beneficio por ser dueño de la empresa. Es como que el dueño estuviera haciendo otra cosa, estuviera en su casa y estuviera recibiendo estos beneficios solamente por ser accionista o dueño de la empresa. Y acá se plantean dos situaciones. Si esta persona es una persona que piensa, digamos, tomar este dinero y llevarlo al exterior, entonces este dinero, en definitiva, se transformaría en dólares y esos dólares o en otra divisa saldrían del país y eso implicaría un costo para el país. En ese caso tendría que considerar acá el costo social de la divisa como coeficiente de corrección. Si fuera 1,05 como mencioné anteriormente, el costo social sería este, y si fuera 0,95 el costo social sería este, y si fuera 1 como venimos considerando hasta acá, sería este.
Este sería el caso aplicable a aquellas empresas donde sus accionistas son, por ejemplo, una empresa multinacional que normalmente lo que hace es realizar el trabajo en un país, convertir su dinero en divisa y sacarlo del país. Obviamente acá el costo social, tenemos que considerarlo esto como un costo social. Ahora, si se trata de un pequeño desarrollo inmobiliario con una empresa pequeña, donde normalmente el empresario o el dueño de la empresa va a reinvertir su dinero en la sociedad, el costo social no existe, o sea, es simplemente una transferencia de dinero que queda dentro de la sociedad y por lo tanto es coherente utilizar aquí un coeficiente de corrección igual a 0. En definitiva, no implica un costo social, sino una transferencia dentro de la sociedad. Alguien va a ser un poco más rico, otro un poco más pobre, pero Argentina o el país en su conjunto sigue teniendo las mismas riquezas porque no hubo salida de divisas del país. Entonces, por eso he considerado 0 en este caso, porque estoy considerando que este pequeño desarrollo inmobiliario va a ser desarrollado por una empresa local que no va a fugar básicamente las divisas del país. Y eso es una diferencia importante, creo yo, a la hora de considerar grandes empresas y empresas pequeñas. Y obviamente los impuestos. Los impuestos que para el privado es una salida de dinero, para la sociedad en su conjunto no implica un costo, ya que va al Estado y el Estado lo redistribuye dentro de la sociedad. Lo que sí, alguien es más rico y otro es más pobre, pero la sociedad en su conjunto no gana ni pierde porque existan impuestos, simplemente son redistribuciones internas. Entonces el costo social total podríamos sumarlo acá y nos daría 24 millones de pesos. Comparado con este precio de mercado, con este valor acá, nosotros podemos hacer la relación, esto dividido esto, ¿sí? Y nos da 0,66. Esto 66%. Vean, si nos vamos arriba, esa relación está acá, costo social sobre precio de mercado 66%, ¿sí? Y lo que quería mostrarle nomás es, habíamos hablado del coeficiente de corrección de la divisa. Si yo coloco acá 1,05, disculpen, 1,05, este coeficiente se me va a 0,68 y si coloco 0,95 se me va a 0,65. Por lo tanto, a los fines prácticos, la verdad no cambia mucho si considero 1, 0,95, 1,05, es una cuestión, un tecnicismo económico. Si lo considero 1, no va a cambiar sustancialmente el costo social de esta inversión o de este proyecto. Y es completamente consistente con lo que muchos organismos plantean. Por ejemplo, Vialidad Nacional, cuando solicita las evaluaciones sociales de sus proyectos, ya lo he mencionado varias veces, recomienda como costo social de la inversión utilizar directamente el 70% del precio de mercado con todos los impuestos incluidos. O sea que una forma de calcular el costo social de un emprendimiento de este tipo es directamente tomar el precio de mercado, el precio total que tenemos acá, multiplicado por 0,7, o en este caso 0,66, y nos da una muy buena aproximación del costo social de esta inversión. Bueno, entonces hemos llegado al costo social, ¿sí? Habíamos hablado del valor social. El valor social es el precio de mercado del inmueble con todos los impuestos incluidos. Y este es el costo social. Entonces ahora lo que vamos a hacer es una evaluación social, donde en vez de tomar el costo a precio de mercado, como tomábamos antes en la evaluación privada, vamos a tomar el costo social, estos 24 millones de pesos como costo del proyecto, 24,35. ¿Sí? ¿Y qué es lo que figura acá? Y otra vez manejándonos en millones, 24,35. Bueno, acá podemos analizar todas las hipótesis que vimos anteriormente, no vamos a analizar todas, yo simplemente voy a analizar dos. La hipótesis 1, que sería, por ejemplo, construimos con capital propio y vendemos al terminar los departamentos. Aquí la construcción, el costo social sería en el año 1 el costo dividido 2 y en el año 2 el costo dividido 2. Y como beneficios sociales, acá ya no hablamos de ingreso y salida de dinero, sino costos sociales y beneficios sociales. El beneficio social sería directamente los 9 departamentos que vende este era el caso donde, digamos, se termina toda la obra y después se venden 9 departamentos en el año 3 y 9 departamentos en el año 4. Si multiplicamos 9 por el precio promedio ponderado que he tomado acá, el promedio ponderado, ni siquiera he tomado el precio de mercado de 3.400.000 que se proponía en aquella situación, 2.340.000, creo que era, a ver,
cuando pensábamos la venta en, claro, 2.340.000, podríamos haber tomado este valor, pero simplemente he tomado un valor menor, el valor medio ponderado, bueno, podría haber tomado el otro también. Y suponiendo, vean acá el supuesto que hago, que el beneficio aparece en el momento en que los usuarios empiezan a usar el inmueble, que es el momento donde se vende y ahí la sociedad empieza a hacer uso realmente del inmueble. Ese fue el supuesto, porque también podría poner que una vez que los inmuebles están construidos, ya ahí está el bien para la sociedad y aparece ya el beneficio social. Esta sería la situación más desfavorable. Nos da una rentabilidad en términos sociales del 23%, recordando que nuestra tasa social de descuento que utilizamos en Argentina es del 12%. O sea, todos los proyectos que nos dan una rentabilidad social en términos sociales superiores al 12% son convenientes desde el punto de vista social. Entonces, vemos acá, incluso el BAN calculado con el 12% nos está dando superior a la tasa social de descuento, nos está dando mayor que cero, y la tasa interna de retorno social, digamos, nos da del 23%, por lo tanto, el proyecto es conveniente desde el punto de vista social. Y siempre planteando esta situación hipotética donde el beneficio aparece recién cuando los usuarios empiezan a usarlo, porque si yo directamente tomara estos 9 departamentos, vamos a suponer esto, dividido 1 de 6 por 18, tendría, voy a borrar esto y voy a borrar esto, vean que si hacemos el supuesto de que el valor para la sociedad aparece en el momento en que el edificio ya está terminado, es decir, no empiezan a usarlo, pero ya está terminado, entonces vean la rentabilidad en términos sociales. Bueno, obviamente cambia completamente, pero más allá de eso, lo importante es que sea esta la hipótesis o esta la hipótesis, el proyecto es conveniente desde el punto de vista social. Y si el proyecto es conveniente desde el punto de vista social, es conveniente para la sociedad que este proyecto se realice. ¿Sí? Es conveniente que este proyecto se realice. Entonces, bueno, si hay un inversor privado que tiene el dinero, lo va a hacer y el Estado no necesita hacer nada, digamos, nada, simplemente el privado lo va a hacer y esto es conveniente, simplemente el Estado tiene que facilitar las cosas para que este privado lo haga, no complicarle la vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque es conveniente desde el punto de vista social. Ahora, veamos esta otra situación, la otra hipótesis, la hipótesis 3, donde vendíamos 6 departamentos en el pozo, después 8 durante la ejecución y 4 al terminar, pero con un financiamiento. Bueno, no era esta la situación. No. Ah, sí. Disculpen. Pero con la situación de financiamiento externo con un crédito al 12% anual, ¿sí? Entonces, en esta hipótesis, lo que nosotros planteamos aquí era lo siguiente. Era esta hipótesis de acá, ¿no? Nosotros decíamos, bueno, vamos a tener un acopio de materiales, después vamos a construir, vamos a recibir un crédito en el año 1, después en el año 2 otro crédito, y vamos a pagar estos montos de crédito durante la ejecución. Bueno, cuando hacemos la evaluación social, tanto cuando uno recibe un crédito como cuando uno devuelve un crédito, acá no hay creación de valor, uno simplemente está recibiendo dinero y después está devolviendo dinero. Lo único que hay es una transferencia de dinero. En primer lugar, una transferencia del banco o de la entidad financiera hacia el emprendedor y después una transferencia de dinero desde el emprendedor hacia el banco. En el proceso no hay nada que se haya creado ni nada que se haya sacrificado socialmente. Más allá por ahí un poquito, digamos, de costo administrativo para el banco, pero es ínfimo comparado con el monto del crédito. Entonces, así como los impuestos y los subsidios son transferencia y no implican ni beneficio ni costo social, también los créditos no implican ni beneficio ni costo social, simplemente son transferencia dentro de la sociedad. Y por lo tanto, estos movimientos que tenemos acá
directamente no tenemos que considerarlos en la evaluación social. Solamente tendremos en cuenta, ¿sí?, los costos de construcción y los beneficios en los momentos que ocurren. Entonces, por eso, cuando ven aquí, van a ver que acá es este mismo caso, pero no aparece el crédito ni en el costo ni en el ingreso. Sí aparece el acopio de materiales. El acopio de materiales es vean acá que cuando se firma el contrato, digamos, se firma el contrato, habíamos dicho que acopiábamos materiales y lo he dividido por 1,21. ¿Por qué lo he dividido por 1,21? Porque como costo social, el IVA, en definitiva, que es el IVA de la compra de los materiales, habíamos dicho que con ese acopio salíamos a comprar materiales, ese IVA no es un costo social, sino una transferencia y por lo tanto lo saco dentro del costo. Y para considerar el resto de los costos directamente al acopio que tuve, disculpen, acá hay un pequeño error, lo vamos a corregir, es este valor menos este. Vean que este acopio, la sumatoria de todo esto debería dar 24.351, que es el costo social total de la obra, ¿sí? Bueno, en el primer año. ¿Por qué al acopio de materiales se lo considera un costo social? Porque yo estoy inmovilizando socialmente esos materiales. O sea, si yo compro, esos recursos no están disponibles para otros en la sociedad. Y el costo social de esos bienes puedo tomarlo como el precio de mercado sin los impuestos, porque los impuestos sí son transferencias. Entonces esos materiales quedan inmovilizados en este proyecto y no pueden ser usados, son recursos que no pueden ser usados por otros en la sociedad y por lo tanto se considera como un costo social. Y haciendo la diferencia, digamos, teniendo en cuenta que ya hemos acopiado una parte y teniendo en cuenta el costo social total, bueno, durante los años 1 y 2 aparecen estos costos. Con respecto a los beneficios, he considerado, aquí sí, ya el precio de mercado que corresponde a cada uno, en pozo, en obras terminadas y en el proceso de venta. Para el proceso de venta he tomado el promedio ponderado, pero podría tomar, si quisiera ser más estricto y seguir con la misma lógica de razonamiento, el precio de mercado final. Y bueno, aquí tenemos los 6 departamentos que se entregan al finalizar la obra y a partir de ahí los usuarios ya pueden hacer uso del mismo. También estos, los que entraron durante la obra, cuando termine la obra ya los van a poder usar, por lo tanto los beneficios ya aparecen al final del año 2. Y estos otros, que son los que se venden después del periodo de terminación de obra, bueno, recién, si sigo la misma lógica que vimos anteriormente, obviamente estos van a aparecer en momentos posteriores. En todos los casos, la rentabilidad en términos sociales también es muy alta, o sea, son proyectos muy rentables desde el punto de vista social. Vean lo lejos que está el 12%. Inclusive aquí en este caso, si yo quisiera tomar, en vez de tomar este precio, tomo que sería el valor lógico para horas terminadas, ya que eso es lo que están dispuestos a pagar los usuarios. Ven aquí también que la rentabilidad mejora. Bueno, podemos tomar un caso o el otro en todas las situaciones, en ambas situaciones, ya sea en esta o en esta, el proyecto es conveniente desde el punto de vista social. Aquí podemos también hacer la hipótesis de que, como dije, una vez que el bien está creado ya aparece el beneficio social, o considerar, creo yo, con un criterio un poco más lógico, que el beneficio aparece en el momento en que los usuarios lo pueden usar, como fue considerado acá y como fue considerado en este caso. Vean aquí que al usarlo antes, o sea, el beneficio ya aparece antes, y bueno, si se dilata la aparición del beneficio, obviamente eso impacta en la rentabilidad. Ni hablemos de la situación de un desarrollo inmobiliario con crédito hipotecario que pueda hacerse en un año. Si se puede hacer en un año, esto obviamente puede cambiar y mejorar la rentabilidad. También convengamos que si hay créditos hipotecarios, es probable que al haber mayor oferta, también va a haber mayor demanda, pero tal vez los beneficios que aparecen aquí, los emprendedores, como tienen más trabajo, estén dispuestos a cobrar menos,
los gastos generales sean menores. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en vez de tener 30 meses de sereno voy a tener 15 meses, en vez de tener un técnico de higiene y seguridad 24 meses voy a tener solamente 12, en vez de tener que sostener una oficina con los costos fijos durante 30 meses, o solamente lo tengo que sostener sobre 15 o 18 meses, por lo tanto los gastos generales disminuyen, puede eventualmente que disminuyan los beneficios, por lo tanto el precio de mercado puede disminuir, y obviamente si disminuye el precio de mercado va a disminuir en la evaluación social, van a disminuir los beneficios, pero se van a anticipar en definitiva al momento en que pueden ser usados esos inmuebles, y obviamente los beneficios, si bien se disminuyen el monto, se anticipan en el momento de uso, y la rentabilidad en términos sociales siempre va a superar el 12%. Por lo tanto, la conclusión que tenemos que llegar acá con respecto a la evaluación social es que este proyecto este tipo de desarrollo inmobiliario es conveniente desde el punto de vista social. Y si es conveniente desde el punto de vista social, bueno, en principio el Estado debería tratar de favorecer el desarrollo de esta tipología de proyectos. ¿Para qué? Para que al privado, tanto al comprador como al desarrollador, le cierren los números, por así decirlo, y el desarrollador y el comprador puedan hacerse de estos inmuebles, que los usuarios puedan utilizar estos inmuebles, porque es conveniente desde el punto de vista social. Para ir cerrando esta parte de la evaluación social, habíamos dicho que íbamos a analizar la distribución del ingreso. Quiero ver, bueno, voy por 30 minutos, voy a continuar un poquito más. Vamos a analizar ahora la distribución del ingreso, ¿sí? Entonces, con respecto a la distribución del ingreso, voy a hacer una sola hipótesis que voy a considerar, que es una hipótesis probable, digamos, que es esta que habíamos visto en la evaluación privada, donde planteábamos el desarrollo inmobiliario con un crédito externo de una entidad financiera que nos ofrece una tasa razonable para que el proyecto sea factible de ser realizado y que no sea necesario asignar demasiada cantidad de capital propio en el desarrollo de este proyecto. Entonces, en ese caso, la empresa ejecutora del proyecto, el inversor, recibiría, yo lo que hice acá simplemente fue lo siguiente. Los ingresos totales que se van a generar por este proyecto, lo he considerado al valor medio, acá he considerado 18 departamentos, multiplicado por el valor, este valor que está acá, este valor promedio de 2.040.000, que era lo que habíamos estimado también como precio de mercado, y a eso dividido 1.000.000 para llevarlo a millones. O sea, lo que vamos a analizar ahora es cómo se distribuyen estos 36 millones entre los principales actores que son influenciados por este proyecto. Y dentro de esos actores, el primero que aparece acá es la empresa ejecutora del proyecto, o sea, el inversor o el desarrollador. Después tenemos también la mano de obra. La mano de obra directa, que acá se ha dividido en mano de obra no calificada, que serían los ayudantes de la construcción, la mano de obra calificada, que serían los oficiales, los otros técnicos de la construcción, incluido lo que están en la oficina, fue considerado la mitad de los gastos generales aquí. Las entidades financieras, si en este caso prestaban dinero y por lo tanto recibían un interés por eso, el Estado, que recibe impuestos, y el resto serían los proveedores de insumos. Los proveedores de insumos que también se ven motorizados por esta actividad. La sumatoria de todos, en definitiva, suma los ingresos totales que genera el proyecto. Vean acá que la empresa ejecutora del proyecto, en este caso, si nos vamos a la evaluación privada, voy a ir a este caso, la hipótesis 3, en el flujo de caja acumulado, teníamos acá, vean que el flujo de caja acumulado, lo que en definitiva terminaba ganando o terminaba quedando para esta inversión, si yo uso una tasa de oportunidad igual a 0 acá, por ejemplo, son 2.780.000 pesos, ¿sí? Que es el monto que figura acá. Para la mano de obra no calificada,
nos vamos a la explosión de insumos, vemos que la mano de obra no calificada, los ayudantes, llevaban 2.300.000. Es el monto que figura acá. La mano de obra calificada. Para la mano de obra calificada se tuvo en cuenta, por un lado, los oficiales de la construcción, por otro lado, todo lo que es proyecto y dirección técnica, todo lo que es instalación sanitaria y eléctrica, serenos también fue considerado, los técnicos de higiene y seguridad y el 50% de los gastos generales, suponiendo que la mitad de los gastos generales son insumos, como podría ser todos los servicios que normalmente paga la empresa, y la otra mitad estimado en costo de mano de obra. Es una estimación simplemente para poder de alguna manera considerar el costo de la mano de obra calificada. Por eso aparece toda esta expresión que está aquí arriba, que es la sumatoria de todo eso. Disculpen, acá no. Acá lo dividí en técnicos de la construcción. Técnicos de la construcción está específicamente relacionado a ver, vamos a ver qué es cómo distribuí acá. Técnico de la construcción dice E7 más E11. Acá están claro, los técnicos de la construcción está referido, disculpen, acá hay una pequeña confusión. Los técnicos me refiero específicamente a proyecto y dirección, técnico en higiene y seguridad y el 50% de los gastos generales. Y con respecto a mano de obra calificada de la construcción, aquí están los oficiales y los instaladores sanitarios y eléctricos y el sereno. Fue considerado con ese criterio. Bueno, en definitiva, o que esté acá o que esté acá, en definitiva, es todo mano de obra directa producida por el proyecto, en definitiva. Acá están los porcentajes con respecto al total. Con respecto a las entidades financieras, bueno, las entidades financieras también, ellas, en este caso, vean acá en la evaluación privada, aquí prestaban 10 millones y recibían, si sumo todo esto, vean acá hay 12.162.000 y prestaron 10, por lo tanto la diferencia, 2.162.000, iría, que es este número que está acá, 2.162.000, iría directamente a las entidades financieras como beneficio de las entidades financieras. Están los impuestos que paga esta obra o este desarrollo. Los impuestos estuvieron calculados por acá. Este valor que está acá son los impuestos totales que fueron estimados, 7.069.000. También las entidades financieras van a tener que pagar impuestos a las ganancias por estos préstamos, así que una partecita de eso también iría para el Estado, que no fue considerado acá. Y finalmente, si consideramos todos los insumos, lo podemos hacer yendo a la planilla de insumos o directamente por diferencia. La diferencia entre todo esto menos el ingreso total va a ir directamente a los proveedores de insumos. Vean que en definitiva acá hay una distribución porcentual de los ingresos, directamente este valor dividido la sumatoria total, y podemos ver acá que la empresa ejecutora del proyecto lleva un 7% de todo, la mano de obra directa un 30 y pico por ciento, donde la mano de obra más vulnerable, en este caso la mano de obra de oficiales y ayudantes, tiene más de un 20%, y los técnicos casi un 9%, casi un 10%. En cuanto a los proveedores de insumos, también esto va a generar mano de obra en los proveedores de insumos, o empleo, o trabajos, que acá podemos analizar cada industria en particular, sería muy engorroso hacerlo, no conocemos, por lo menos en mi caso personal no conozco, simplemente he estimado como que un 25% de lo generado acá se va a ir hacia los trabajadores de los proveedores de insumos, puede ser un poco menos, pero bueno, habrá que analizar cada caso. Lo que quiero decir nomás básicamente que si nosotros sumamos todo esto, estamos hablando que en este proyecto, en este tipo de desarrollo inmobiliario, más del 40% va a la generación de empleo y más del 20% va hacia la generación de empleo de sectores muy vulnerables de la economía, como son los trabajadores de la construcción. También vean aquí, las entidades financieras llevan este porcentaje,
y el Estado que lleva casi un 20% de todo el desarrollo inmobiliario. Entonces, si tuviéramos que analizar el impacto que tiene un desarrollo inmobiliario sobre la finanza del Estado, podríamos decirle que este es un impacto muy positivo porque genera impuestos que permiten financiar otras actividades. También es interesante ver que el desarrollador, en definitiva, lleva bueno, después habrá que analizar o comparar, digamos, este tipo de actividad con otras actividades, para ver si no solamente las otras actividades son convenientes desde el punto de vista social como es esta, sino también si distribuyen los ingresos generados de una manera mejor o peor, o en definitiva se complementan con otras actividades. Y acá es donde podemos empezar a comparar, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo son otras actividades productivas? ¿Cómo son las actividades productivas del campo, por ejemplo, de la industria? No digo que una compita con otra, porque son todas necesarias, pero en mi experiencia personal hay pocas actividades que distribuyen los ingresos generados sobre tantos trabajadores. Vean acá que más del 40% va hacia la generación de empleo y sobre todo también a trabajadores. Vean acá, más del 20% va a trabajadores muy vulnerables en nuestra sociedad, como son los trabajadores de la industria de la construcción, donde rara vez tienen secundaria completa y muchas veces ni siquiera tienen primaria completa. Son sectores de clase baja, clase media baja, o sea, por eso es importante tener en cuenta también no solamente si un proyecto es conveniente desde el punto de vista privado, si es conveniente desde el punto de vista social, sino también cómo distribuye los beneficios generados dentro de la sociedad. También ver que acá el inversor o el desarrollador no lleva gran parte de los beneficios, sino que dentro de todo le toca, te diría, una de las peores partes, cuando normalmente lleva el mayor riesgo de todo el emprendimiento. ¿Qué pasa con los negocios financieros? Acá tendríamos que preguntarnos también, por ejemplo, un plazo fijo o unas letras como eran las LEVAC o las LELIC, que generaban, no sé, rentabilidades, como yo decía, por ahí superiores al 15% en dólares, ¿sí? Ahí aparece el beneficio hacia el inversor. Pero ¿cuánto mano de obra generó eso? Ninguna. Salvo, no sé, algún mínimo porcentaje hacia, bueno, algunas comisiones a entidades financieras. ¿Generaban impuestos para el Estado? No generaban impuestos. ¿Cómo impactaba eso sobre la finanza del Estado? Entonces, ¿generaban salida de divisas o no generaban salida de divisas? Donde la salida de divisas sí es un costo social para la sociedad y aquí los beneficios que recibe este inversor, como es una empresa pequeña y no va a fugar divisas, es simplemente una distribución dentro de la sociedad. Entonces son todas cuestiones que tenemos que hacernos y cuestiones que tenemos que preguntarnos. Entonces, algunas conclusiones finales para ir cerrando con este caso. Primero, ¿es una actividad conveniente desde el punto de vista social? Habíamos visto que sí, que la rentabilidad social es mayor al 12% y por lo tanto, si es conveniente desde el punto de vista social, en principio el Estado debería alentar el desarrollo de este tipo de actividades. La otra pregunta que tenemos que hacernos también, que es importante, vean que nosotros, primero, que la vivienda es una necesidad básica. ¿Qué es lo que necesitamos cada persona para poder vivir? Lo básico, agua. Si no tomamos agua, no podemos vivir. Lo primero que necesitamos es agua. Bueno, hay que producir agua. ¿Cómo se produce agua? Bueno, por ejemplo, una planta de agua potable. Es prácticamente una fábrica que tiene muy poco empleo en mano de obra. Es una necesidad básica, hay que producirla. Segundo, los alimentos. También. Los alimentos necesitamos, si no comemos, tampoco podemos vivir. Bueno, también en determinado tipo de alimentos son generadores de mucho trabajo, obviamente son convenientes desde el punto de vista social, necesitamos los alimentos. La vivienda, también toda persona necesita una vivienda. Sí o sí necesitamos una vivienda, no podemos vivir en la calle, aunque hay personas que lamentablemente lo hacen. Entonces la vivienda es una necesidad básica. También la vestimenta, o sea, la ropa. Bueno, proyectos de desarrollo
en tejidos, digamos, o en ropa. Obviamente hay otros servicios también que son necesidades básicas, gozar de buena salud, atención con respecto a la salud, la educación, etc. Entonces, estamos dentro de un bien que es una necesidad básica y por lo tanto que además redistribuye bien el ingreso de una manera bastante buena a mi manera de ver, comparado con otras actividades que aún así son necesidades básicas. Otra cosa interesante que tiene la vivienda es que no es un bien que tenga competidores en el mercado internacional. O sea, es muy difícil que venga y me importen una vivienda. Tampoco la podemos exportar. Por lo tanto, también es el caso del agua, por ejemplo. Alimentos, podríamos tener algún tipo de alimentos importados o podríamos llegar a exportar algún tipo de alimentos. De hecho, lo hacemos, digamos, muchos insumos para los alimentos son exportables y por lo tanto eventualmente se puede pensar en la disyuntiva en si exportamos o comemos. Obviamente es muy lógica lo que estoy planteando, ¿no? Primero tenemos que comer y el resto exportar. Comer todos, digo. Pero en el caso de la vivienda no tenemos esa disyuntiva, porque también se nos podría plantear, algunos podrían decir no, pero con respecto a la vestimenta, producir ropa en el mercado local es muy caro, es mejor comprar de China, por ejemplo, digo, ¿no? Bueno, ahí hay que hacer una evaluación social, porque generar trabajo para gente desempleada tiene un costo social prácticamente muy bajo, y ahí es donde el Estado tiene que empezar a proteger determinadas industrias contra la competencia externa de ropas que pueden ser muy baratas para que se pueda desarrollar nuestra industria local. Entonces, ese es un caso donde el Estado tiene que intervenir para proteger a la industria del mercado internacional y poder desarrollar la industria local. Bueno, en este caso no tenemos ese problema. ¿Por qué? Porque no van a venir, no nos van a importar un edificio. Es necesario que se venga y se construya en este lugar. Ni tampoco tenemos la disyuntiva de exportarlo o no. Otra cosa importante es que genera poca pérdida de divisas, salvo en aquellos insumos que sean importados o potencialmente exportables. O sea, hay pocas divisas, me refiero a dólares, que salgan o que dejen de entrar porque realicemos este proyecto. Bueno, hemos analizado un poquito también, podríamos considerar, si ese fuera el caso, cuál es el costo que tiene para la sociedad esas divisas que entran o salen. Lo hemos considerado, vemos que no tiene determinada influencia y de última lo hemos considerado como costo social y aún así es conveniente desde el punto de vista social. Como ya dije, aproximadamente el 40% de los ingresos va hacia la generación de empleo y más del 20% hacia sectores muy vulnerables. Entonces, entonces, ¿por qué el Estado no lleva adelante este tipo de proyectos? Bueno, obviamente el Estado, la obra pública, es una buena medida para buscar soluciones habitacionales. El único problema que tiene la obra pública es que el presupuesto del Estado tiene un límite. O sea, no es que se pueden hacer todas las viviendas que necesitaría la sociedad, porque de hecho, por eso hay tanta gente que alquila. Y además, independientemente bueno, existe un presupuesto, está la obra pública, está bien la obra pública, orientada normalmente a viviendas sociales e infraestructura, pero esos puestos de trabajo que se generan por la obra pública siempre van a estar cubiertos. ¿Por qué? Porque o la hace una empresa o la hace otra empresa. En definitiva, la cantidad de puestos de trabajo en la sociedad en su conjunto no se va a alterar. Básicamente lo que va a alterar en mayor o menor medida la cantidad de puestos de trabajo va a ser el presupuesto que el Estado asigne a la obra pública. En definitiva, la única manera de aumentar la actividad y de aumentar los puestos de trabajo y de aumentar la cantidad de viviendas disponibles para la sociedad es aumentar los desarrollos privados, teniendo en cuenta que el Estado tiene un presupuesto limitado para desarrollar este tipo de emprendimientos. Y para aumentar que además encima, al aumentar estos emprendimientos privados, genera como ya vimos, una alta recaudación impositiva. El 20% prácticamente es recaudación impositiva, lo que le va a permitir al Estado reasignar recursos a otros sectores que no generan ingresos. Por ejemplo, la educación pública no genera ingresos, pero sí genera salida de dinero para el Estado, la salud también, seguridad, otros sectores productivos que necesiten por ahí la ayuda del Estado, e inclusive la obra pública. O sea, estos desarrollos privados realmente son, además,
generadores de impuestos, o sea, permiten que el Estado, cuando analizamos la finanza del Estado, permiten o disminuir el déficit fiscal o mejorar el superávit fiscal para reasignar esos recursos a otros sectores que lo puedan necesitar. Ahora, como ya vimos, si no hay créditos a tasas razonables y la posibilidad de acceder a estos créditos, es difícil que el incremento de los desarrollos privados pueda aumentar demasiado, porque en definitiva va a estar digamos, solamente lo van a poder encarar aquellos inversores que tengan capital suficiente como para poder hacerlo, o lo van a poder motorizar aquellas personas que tengan cierta capacidad de ahorro como para poder comprar un inmueble y pagarlo en 2 o 3 o 4 años, que eran un poco las alternativas que habíamos visto. Entonces, la única alternativa de aumentar, a mi juicio, es la posibilidad de que esto genere justamente más puestos de trabajo, dinamice la economía, genere mejor redistribución del ingreso y genere mayores aportes al Estado, es buscar la alternativa de créditos hipotecarios que permitan a familias de clase media pagar una vivienda en un plazo de no menos de 20 años, 30 años, 25 años, pero obviamente acá tenemos que pensar en que estos créditos hipotecarios estén orientados no solamente a la compra de viviendas ya terminadas, sino también a la posibilidad de desarrollar emprendimientos inmobiliarios. Porque si no, una vez más, lo único que estamos favoreciendo es a aquellos inversores, o sea, a que aquellas personas que tienen mucho capital y que pueden llevar adelante el desarrollo de estos emprendimientos inmobiliarios, que son pocos, se beneficien con un mayor precio, nomás simplemente en el mercado inmobiliario, producto de la alta demanda que va a haber, debido a que mucha gente va a querer comprar los inmuebles. Entonces, para que realmente esto genere una multiplicación de puestos de trabajo y genere una motorización de la economía en su conjunto, a mi manera de ver, los créditos hipotecarios deberían estar orientados también hacia el desarrollo de nuevos emprendimientos inmobiliarios en su etapa de desarrollo, y no para la compra de inmuebles terminados. Ahí simplemente habrá que recordar nomás que las tasas bancarias tienen que ser razonables para los tomadores de crédito y que sean ajustables no solamente a la evolución del salario de la inflación, sino también a la evolución del salario. Y que en aquellos años de alta inflación, donde eventualmente el ajuste, digamos, o sea, la tasa, para que a los bancos o a las entidades financieras no pierdan dinero, en definitiva, por estar cobrando una tasa que está por debajo de la inflación, en esos años el Estado puede subsidiar la diferencia de tasa. Pero vean la diferencia enorme de subsidiar una diferencia de tasa y no tener que ir a hacer obra pública para todo el mundo, donde el Estado tiene que invertir el 100% del dinero para la construcción de una vivienda. Obviamente el Estado, en todo caso, tendrá que enfocarse en viviendas sociales para familias de escasos recursos y obviamente la construcción de obras de infraestructura, o para familias de clase media, media-baja, que no puedan acceder a créditos hipotecarios que por ahí piden determinados requisitos que a veces es inaccesible para otras personas. Pero vean que en este caso, aún el Estado teniendo que subsidiar una diferencia de tasa, ese subsidio de diferencia de tasa, pero puedo asegurarles tranquilamente que se compensa con la enorme recaudación impositiva que tiene este tipo de emprendimientos inmobiliarios. Bueno, como cierre final de esta presentación o de este estudio de caso, volviendo a los contenidos iniciales que nos habíamos propuesto, vean que bueno, hemos cubierto un poco lo que es la evaluación financiera, lo que es la evaluación económica y estas conclusiones. Vean también acá, y con esto quiero cerrar, muchas veces uno dirá, bueno, pero este es un emprendimiento privado, por lo tanto la evaluación económica o social a un privado muchas veces eventualmente no debería interesarle. Yo creo en particular que es bueno que uno sepa, aunque uno sea un emprendedor en el área privada, que uno sepa el impacto social que tiene su actividad. Si uno tiene claro cuál es el real impacto social que tiene, muchas veces puede promover, eventualmente influir
o sugerir, por ejemplo, al Estado para que tome las medidas correspondientes de manera de corregir aquellas cuestiones que hacen que la actividad no pueda funcionar en forma correcta. Por eso, si bien obviamente un inversor o un desarrollador va a estar enfocado en su evaluación financiera, es muy importante que sepa cuál es su impacto social y de qué manera eventualmente se podrían llegar a tomar medidas que podrían llegar a mejorar la situación del sector y obviamente teniendo como premisa no solamente la rentabilidad del privado, sino también la conveniencia del punto de vista social.